daño. ¿Cómo produce? Primero, cuadro inflamatorio, ya lo conocemos. Y lo otro, tiene enzimas proteolíticas que destruyen tejido. Se produce a ese nivel una destrucción característica de las cavernas tuberculosas. Daño, lesiones, vasos sanguíneos lesionados, inflamación que provoca un absceso de tos, y esa tos conlleva a la expectoración de ese material purulento que está en el lugar inflamado. Por lo tanto, la característica de expectoración con sangre y pus. Es puto purulento y sanguinolento. Además, la lesión y el cuadro inflamatorio nos lleva a elevación de la temperatura, sudoración, cansancio, todas las características de la tuberculosis. Tuberculosis primaria, porque puede darse tuberculosis en cualquier sitio, pero esas serían las secundarias. Entonces, dos tipos de tuberculosis. Características de la infección primaria, de la tuberculosis. Ya saben por qué son esas características. Ojo, el hombre es el único que tiene tuberculosis como tal. No, pero la vaca también tiene. No, tuberculosis como tal es la producida por Mycobacterium tuberculosis. ¿Cierto? Las vacas no tienen Mycobacterium tuberculosis, tienen el bovis, que es diferente. Es muy diferente. En el caso de nosotros, la infección es por Mycobacterium tuberculosis. Hombre, único reservorio. Solamente se transmite por contacto estrecho, vía aérea. No hay otra manera. El diagnóstico lo hacemos por imágenes. 1, inmunología. 2, microbiología. 3. 3 formas de hacer el diagnóstico. ¿Sí? Imágenes, rayos X, tomografía, resonancias, etc. Imágenes. Lo característico es la placa radiográfica, donde se observan las lesiones características. Ahora, ojo, estas lesiones no solamente se ven en la tuberculosis, por si acaso. No solamente se ve en la tuberculosis. Característicos sí, pero no solamente se ve en la tuberculosis. A ver. Hay un parásito que provoca una lesión similar. ¿Cuál es? Viene un paciente proveniente de Cajamarca, ¿bien? Y con expectoración, tos, malestar, el puto sanguinolento, sudoración nocturna, baja de peso. El médico, y por las características endémicas, tuberculosis. ¿Sabes qué? Que te hagan tu placa, que te hagan tu vaciloscopia y veremos. Muy bien, se saca la placa, lesiones. Ya ves, confirmado. Ya empieza el tratamiento. Empezó el tratamiento. Un mes, no sería. Debe ser una recontra resistente. Cambiamos de esquema. 3 meses, no cede el cuadro. ¿Qué pasó? Problemas. Entonces, nuevamente al laboratorio que te estudie. Cuando se le estudia, no era tuberculosis, era un parásito. ¿El Clostridium? Clostridium es una bacteria. Trichinella. No, trichinella no tenemos en el Perú. Cisticercos. No, generalmente no provoca ese tipo de lesiones. Pentamoeba. Pentamoeba es un parásito, claro que sí, es un protozoario. La me visto-lítica. Plasmodium, no, es la malaria. Sigan. En un momento es un parásito que se transmite por el consumo de cangrejos, ya más fácil. Ya, ahora cuándo. Google. Sí, ese pusimos un parásito. ¿Sí, no? El cangrejito. Paragonimus. En este caso, Paragonimus mexicanus, ¿no? Es un parásito que se transmite por el consumo de cangrejos.
Es familia de las fasciolas. Es familia de las fasciolas. Es un trematoide. Y las lesiones que provoca son similares. Esputo sanguinolento. Todas las características de la tuberculosis. Entonces, esto tiene que confirmarse. No solamente la evidencia es la placa radiográfica. La otra forma es la inmunológica, que con su compañera la mencionaba, el famoso PPD. ¿Sí? ¿Qué cosa es el PPD? Muy simple, es como agarrar un grupo de bacterias, las chancamos, las purificamos y esas proteínas las colocamos por vía intradérmica. Recuerden que no buscamos anticuerpos. Esta es una reacción de hipersensibilidad, no solamente en inmunología. Es una reacción de hipersensibilidad en el cual lo que actúan son las células. Y se provoca una reacción eritematosa, una pápula. Entonces, si había infección previa, deberá formarse la pápula. Ahora, lógicamente que, como decía también su compañera, pues en nuestro medio no basta únicamente la formación de la pápula. Tiene rangos, ¿no? Entonces, cuando es una reacción pequeña, solamente se considera en el caso de las personas inmunosuprimidas. O sea, si la reacción es de 5 milímetros, solamente en el caso de personas inmunosuprimidas. ¿Bien? 10 milímetros, aquellas que han estado en contacto con personas infectadas. Por ejemplo, en el caso de nosotros, que trabajaremos en un centro hospitalario, se considera 10 milímetros o más. Y los que nunca han tenido contacto, tienen que ser más de 15. En el Perú, todos, ¿no? Solamente así se considera. Pero esta es una reacción de hipersensibilidad. Ese es el PPD, derivado proteico purificado, ¿no? Pero la que nos interesa a nosotros sobre todo es esta, la llamada baciloscopía, que aplica lo que vimos hace un momento, la coloración alcoholácido resistente, la coloración de Ziel-Nielsen, aunque hay diferentes tipos de coloraciones por si acaso, pero la que se utiliza acá es la de Ziel-Nielsen, ¿no? En lo que se conoce como baciloscopía. Se le pide la muestra al paciente, se hace un extendido, se colorea y luego se observa. ¿Qué buscamos? La presencia del bacilo. Así se ven, rojitos. Captan la fucina. Captan la fucina. ¿Bien? Ahora es una bacteria bastante pleomórfica, hay que tener mucho cuidado. ¿Qué significa pleomórfico? Diferentes formas. Los van a ver delgaditas, las van a ver gruesas, pequeñitas, en cadenas, diferentes formas. Hay que entrenarse un poco en la observación. Pero no solamente basta con visualizarlo, ¿cierto? La idea es, si lo veo, es positivo, pero no solamente es así. Hay que cuantificar, porque eso sirve para el tratamiento. O sea, ¿cómo sé que está funcionando? La primera vez que viniste tenías una cantidad, ahora tienes menos. Muy bien, lo reportamos en cruces. Sí, pues, pero lo que para él es una cruz, de repente para él sean 2 cruces, ¿no es cierto? Que sería muy subjetivo. Entonces tienen que haber parámetros para esa cuantificación. ¿Y qué nos dicen esos parámetros? Debo contar 100 campos. Debo contar 100 campos. Y si en esos 100 campos encuentro menos de un bacilo por campo, esa es una cruz. ¿Se entiende? ¿Sí? Cuento 100 campos. Si en esos 100 campos encuentro menos de un bacilo por campo, eso es una cruz. ¿Claro? Bien, claro, ojo, claro, seguro que claro. Menos de un bacilo por campo, ¿qué van a encontrar? ¿Medio bacilo? ¿Un cuarto de bacilo? ¿Cómo dicen que está bien? Es en promedio. ¿Sí? Eso es en promedio. ¿Qué significa? ¿Cuánto es el máximo de bacilos que voy a encontrar para poder informar una cruz en 100 campos? El máximo 100. El máximo es 100. Interesante. El máximo es 100. En 100 campos, ¿cierto? 100 entre 100, ¿cuánto es? 1. Ya no es una cruz. Porque yo te he dicho menos de un bacilo por campo. ¿Cuánto tendrá que ser? Menos de 100. ¿Cuánto es menos de 100? 99.
¿Sí? 99 entre 100, 0.99. Ya, eso es menos de 1. Eso es una cruz. ¿Ahora sí? Claro, es en promedio. Es en promedio. Eso sería una cruz. Dos cruces. Si encuentro de 1 a 10 bacilos, pero ya no necesito contar 100 campos, bastan 50. 1 a 10 bacilos por campo. ¿Sí? En 50 campos. Eso es dos cruces. Y si tengo más de 10 bacilos por campo, ya no necesito contar los 50, bastarán con 20. Y eso es 3 cruces. Entonces así lo informamos. ¿Sí? Presencia de bacilos alcoholáceos resistentes, una cruz, dos cruces o 3 cruces. Dependiendo de lo que observe. Tengo que cuantificar, no se olviden, hay que contar 100 campos. Antes de darlo como negativo, 100 campos. Si no cuentan los 100 campos, se les va a escapar. Se les va a escapar. Encuentro 4 bacilos en 100 campos. ¿Cuánto es? Primero que nada, ¿es positivo o negativo? Positivo. ¿Cuántas cruces? Una. ¿Cierto? Sí. No. ¿Qué sucede? Hace un momento les decía, no solamente Mycobacterium es alcoholáceo resistente, no solamente Mycobacterium tuberculosis es alcoholáceo resistente, ¿cierto? Hay que tener mucho cuidado. Entonces, según la OMS, para considerarlo como positivo, tiene que haber como mínimo 4. Acá en el Perú se consideran 9, por las características que tenemos. ¿Sí? 9. Entonces, para decir que es positivo, tienen que haber 9 o más. Si hay 5, no, si hay 5, ¿qué hacemos? Ampliamos, ya no contamos 100, 200. Y si siguen igual, hazte toda lámina. Y si sigue igual, no lo reportas como positivo. Lo anotas, ¿sí? ¿Por qué? Porque le vas a pedir un control posterior. Si en el control posterior ya no encuentras, correcto. Pero si encuentras más, así, definitivamente ahora sí estás infectado. A eso se le llama paucibacilar. ¿Sí? A eso se le llama paucibacilar. En el Perú, 9. Entonces debemos tener mínimo 9 para decir que es positivo. En el Perú, no, 9 en toda la lámina. ¿Sí? Hay otras tinciones, ¿no? Con fluorocromos, pero acá se necesita un microscopio de inmunofluorescencia. ¿Sí? Complicado, pero es más efectiva a veces, porque ya no necesitas leerlo en 100. Se lee en 40 y es más fácil de ubicar, porque en un fondo negro se ve fosforescente. Así se vería, ¿no? Más fácil de ubicar, ¿no? Y no, hay que entender, el que hace vaciloscopía se lee diario 100 láminas y es poco. Cultivo. Bueno, la otra opción es el cultivo, pero saben que el cultivo es complicado. Recuerden ustedes que es de crecimiento lento. ¿Cuánto demorará un cultivo? 1 mes, 2 meses. ¿Y vas a esperar 1 mes, 2 meses para darle tratamiento? Por eso que en el Perú no se hace el cultivo para el diagnóstico. El diagnóstico se hace en base a imágenes, vaciloscopía y clínica. Así se hace el diagnóstico. ¿Sí? Tienes la clínica, sácate una placa y hazte una vaciloscopía. Si la placa es sugerente y la vaciloscopía es positiva, tuberculosis, a tratar. ¿Y el cultivo entonces para qué? El cultivo tiene ciertas condiciones. Primero, ¿a quién se le hace? Se le hace únicamente a aquellas personas que son reincidentes, que han tenido recaídas, ¿sí? Que son resistentes. En cualquier muestra que no sea esputo, es decir, extrapulmonar. Por ejemplo, ¿cuál? Orina, líquidos cefalorraquídeo, líquido articular, líquido pleural, etc. Cualquier muestra que no sea pulmonar. Niños, pacientes con VIH,
en ellos sí se hace cultivo. Pero después el diagnóstico solamente es clínica, imágenes y vaciloscopía. El cultivo es problemático. Uno, el tiempo que demora. Si demora el tiempo no lo puedo hacer en una placa porque se va a secar, ¿cierto? Se hacen tubos con tapa rosca. Lo otro, el medio tiene que tener un alto contenido lipídico. Recuerden que la bacteria lo necesita. ¿De dónde sacamos ese contenido lipídico? Huevo. Los medios son a base de huevo. ¿Sí? Hay muchos medios. Los más conocidos es el Owington Jensen, por ejemplo. Aunque en el Perú se utiliza bastante el Ogawa, que es bastante simple, ¿no? Se prepara con Ajinomoto. Miren, para todo sirve el Ajinomoto. El Ogawa es más utilizado. El Owington Jensen, el Mildebrück, ¿no? Pero todos son a base de huevo. Otro gran problema: si tengo una muestra de esputo y la siembro en este medio enriquecido, ¿qué crece? Todo lo que hay en la boca, ¿cierto? Complicado. Entonces, previo a sembrarlo, hay que decontaminar ese esputo. ¿Y cómo lo decontaminamos? Le agregamos hidróxido de sodio, 1 normal, ¿no? 4%. De esa manera todas las bacterias que están ahí se mueren, excepto micobacterias. Y ahora sí, centrifugamos y a partir de ahí sembramos. Eso se llama decontaminar la muestra. Requisito indispensable para sembrar en ese medio, hay que decontaminar la muestra. De esputo hablando, ¿no? Y luego de eso recién se siembra y así son las colonias. Arrugaditas. Algunos dicen que son como migas de pan, ¿no? Con un color, bueno, le dicen color de ante, no sé qué será el ante, pero ese es el color que nos indica. También se cuantifica el crecimiento para informar, que tiene que estar en relación con la vaciloscopía. Pero bueno, la idea es esta: no crece y luego se realizan las pruebas de sensibilidad con las diferentes drogas. Aunque ahora hay métodos automatizados para detectar, ¿no? Métodos que utilizan en algunos casos sustancias fluorescentes, hacen más simple el diagnóstico. Mucho se está utilizando ahora también el PCR para identificar los genes de resistencia, un diagnóstico más rápido, pero eso no significa que no se haga el cultivo. O sea, le hacen la prueba rápida con PCR, sabemos que ya está positivo, pero el cultivo continúa porque hay que hacer la prueba de sensibilidad. Esa es una lesión. Así terminan los pulmones. Simpático, ¿no? Esa es la infección. Entonces ahora ya sabemos que no nos vacunamos por las puras, ¿cierto? Ya sabemos que es probable que todos estemos infectados, pero que no desarrollamos la enfermedad por nuestras características inmunológicas. Entonces hay que entender, sí, el hacinamiento es un problema, definitivamente, porque la transmisión es aérea. La alimentación, importante, claro, porque una persona desnutrida, su sistema inmunológico está debilitado. Bien, pero entender la tuberculosis como tal es complicado, porque no solo es problema de la bacteria. Lo más importante parece ser el sistema inmunológico. También mencionábamos que recuerden ustedes que la lepra también es causada por este micobacterio. Y la lepra tiene otra característica. Uno, si bien es cierto, las características de Mycobacterium leprae son las mismas que de tuberculosis, no se ha podido aislar a la bacteria en medios de cultivo. Es decir, no crece en medios de cultivo. ¿Cómo lo estudian? Bueno, hay un animalito en el cual naturalmente vive ahí la bacteria. Está en nuestra selva peruana, el armadillo. Así es, no tiene lepra, tiene el Mycobacterium leprae. Tiene el Mycobacterium leprae. Bien, en la selva tenemos leprosorios.
Lo otro, que esta bacteria no es tan agresiva inicialmente. El periodo de incubación es bastante largo, aproximadamente 5 años, antes de que se produzca la enfermedad. Ujú. Pero es una enfermedad destructiva. Ataca inicialmente los nervios periféricos, destruye los nervios periféricos, de tal manera que provoca una anestesia, no se siente, y luego empieza a destruir el tejido. La persona que tiene lepra no se da cuenta y se le cae un pedazo de dedo, y se le cayó la oreja, no se dio cuenta, no le duele, porque ha perdido sensibilidad. ¿Hay tratamiento? Sí. ¿No? Pero el diagnóstico es complicado. Hay que hacer un raspado, hacerse una coloración con Ciel Nielsen nuevamente, aunque ahí se prefiere utilizar Kinyu. Kinyu es lo mismo que el Ciel Nielsen, pero se hace para tejidos. Y se observan las bacterias alcohol-ácido resistentes. Aunque tienen una característica, están apelotonadas, ¿no? Por eso que se le llama el globo lepromatoso. Pero hay que entender que Mycobacterium tuberculosis no es la única micobacteria que provoca daño, ¿no? Hay otras, una de ellas Mycobacterium leprae, y la tenemos en el Perú. Hay zonas del Perú que son endémicas de lepra. Bien. Doctor, una consulta. Un paciente con tuberculosis que ya recibió su tratamiento de 6 meses y supuestamente el médico le da de alta y sigue su vida normal, llega a tener, por lo que he visto, llega a tener secuelas en su vida posteriormente. De repente problemas de cuadro respiratorio o algo así, o va a llevar su vida normal y ya. Su vida es normal. El tema es que tanto lesionó. Si tienes un diagnóstico precoz, no hay ningún problema. Sana y no tiene secuelas. Si ya lo has diagnosticado con secuelas y con problemas importantes, ya es diferente, ¿no? Porque hay una lesión, hay un tejido cicatrizal, pero de esta manera siempre va a haber una reacción inflamatoria. Claro, yo tuve una compañera de colegio que tuvo Mycobacterium o tuberculosis, pero de ahí tuvo una consecuencia que es bronquiectasia. Entonces ella comenzó a utilizar inhaladores, pero de ahí pasó a a esas bombas de oxígeno, pero al final falleció, porque su cuadro fue... Pero ahí hay que tener en cuenta algo, ¿no? Bueno, sí hizo tuberculosis lamentablemente, pero el cuadro no necesariamente es una secuela de la tuberculosis. Pueden ser otros Puede ser factores. otras causas. Hay otras causas que te provocan problemas pulmonares. Un EPOC, que es frecuente también en nuestro medio, ¿no? Una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Bien, preguntas. Doctor, ¿por qué se ha explicado por qué la bacteria se esquiva al fagolisosoma? ¿Por qué se escapa? Sí. Una vez que ingresa al favor, ¿por qué se trata de escapar y encima se la produce? A ver, entender la inmunología es complicado, realmente. Tendríamos que estar acá varias clases solamente explicando la evasión que tiene Mycobacterium tuberculosis frente a los macrófagos. Es bastante interesante realmente. Si tienen la oportunidad, lean, porque es bastante interesante cómo Mycobacterium activa todo un sistema, un mecanismo para evadir a la destrucción dentro del macrófago. Resumidamente, lo que hace es evitar la explosión. Lo han visto seguramente en inmunología. La fagocitosis en sí no es tan simple como yo se las digo, ¿no? Que la bacteria es englobada en la vacuola, viene el lisosoma, se fusiona, agrega sus enzimas hidrolíticas y se destruye. Bueno, eso es fácil decirlo, pero es más complicado. Se activa todo un sistema. Ese sistema lleva a una explosión interna, donde se libera una gran cantidad de ácido nítrico. Y este ácido nítrico a su vez es quien activa las interleuquinas inflamatorias. Sí, es todo un sistema, ¿no? Es complicado entenderlo si lo queremos ver tan sencillo, ¿no? Bien, nos quedamos ahí entonces.